Buenas tardes, mi nombre es María José Barón y vengo a hablarles de la teoría del comportamiento en la administración, que surge al final de la década de 1940 con la redefinición total de conceptos administrativos. Al criticar las teorías anteriores, el conductismo en la administración no solamente era acomodado a los enfoques, sino que anteriormente ampliaba su conocimiento y diversificaba su naturaleza. Porque surge anteriormente la administración solo los veía a los trabajadores como máquinas, procesos y números, pero se dieron cuenta que los trabajadores no eran robots, sino verdaderamente eran personas con sentimientos, con necesidades y con relaciones sociales. Y ahí es donde nace este enfoque, también llamado teoría del comportamiento o del comportamiento organizacional, que buscaba, pues principalmente buscaba el enfoque del comportamiento, que se centraba en estudiar, en cómo pensaban, en cómo se sentían y cómo actuaban las personas de las organizaciones. En otras palabras, era entender a los trabajadores para que estuvieran motivados y satisfechos y asimismo aportaran mucho a la empresa. ¿Cuáles fueron los autores y qué aportes hicieron cada uno de ellos? El primero fue Elson Mayo, que hizo el experimento de Hawthorne, que fue que descubrió que la atención, el trabajo en equipo y el ambiente social importaban más que las condiciones físicas. El otro fue Abraham Maslow, que hizo la pirámide famosa de las necesidades, que era que primero iba el salario y seguridad y ya después iba amistad, reconocimiento y autorregulación. Douglas MacGregor hizo la teoría Y y la teoría X, que la teoría X era trabajadores flojos que había que vigilar y la teoría Y era trabajadores responsables que buscaban crecer. ¿Qué aportes del enfoque? El primero fue que humanizaba mucho la administración. Eso significaba que eran personas antes que números. Y otro aporte fue que explicaba cómo influía las actitudes y motivación y liderazgo en los resultados. Otra fue que da origen a la gestión de talento humano moderna, introducía conceptos como el clima organizacional, cultural y trabajo en equipo. Algunas limitaciones fue que a veces se idealizaba mucho pensar que solo con felicidad se lograba productividad. Otra limitación fue que podía descubrir factores económicos y técnicos. Y la última limitación es que dependía mucho de líderes preparados en realizar relaciones humanas. ¿Dónde lo podemos ver actualmente? Actualmente lo vemos en recursos humanos, selección, capacitación y bienestar. También donde más lo podemos ver en el liderazgo moderno, que son líderes que inspiran y no que solo dan órdenes. También lo podemos ver en el clima organizacional, que es medir satisfacción, trabajo en equipo y comunicación. Otra es motivación laboral, que son incentivos, reconocimientos y oportunidades de crecimiento. En resumen, el enfoque en sí es el comportamiento que nos enseña que la empresa no funciona solo con máquinas y procesos, sino que con personas motivadas y felices, porque son ellas las que mueven toda una empresa. Una frase para recordarlo es: si cuidas a tu gente cuidará a tu empresa. Bueno, vamos a hablar de qué es el comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional estudia cómo actúan individuos y grupos dentro de las organizaciones y cómo éstas a su vez los influye. Es una disciplina que examina esta interacción bidireccional para comprender mejor el funcionamiento organizacional. ¿Por qué es importante? Las organizaciones no son solo estructuras formales o datos financieros. Su verdadero valor está en los activos intangibles, que es como el capital humano que impulsa la innovación y la competitividad. Gestión del talento humano es entender que el comportamiento organizacional es esencial para quien tenga que dirigir
trabajar, apoyar o relacionarse con alguna organización, pues esto permite explicar sus éxitos y fracasos más allá de lo cuantitativo. ¿Cuáles son las características principales del comportamiento organizacional? La ciencia aplicada, que no es solo teoría. Esto quiere decir que se fundamenta en el método científico y formulajes sobre el comportamiento y la valida con datos prácticos. Otra característica es el enfoque situacional, que es que no hay una forma óptima de administrar personas. Eso quiere decir que cada organización es diferente a todo, depende del contexto, de la cultura, de los recursos humanos y el entorno. Otra característica es el interdisciplinariedad, que es que el SEO se nutre de diversas disciplinas. Eso quiere decir que se nutre de diversas disciplinas como la psicología, la personalidad, la percepción, la motivación, el aprendizaje. Otro es la psicología social, que es una dinámica grupal, liderazgo y comunicación. La antropología, la sociología, también están las ciencias políticas, que es la cultura organizacional, poder y conflicto. Otra característica es el campo relacionado. Esta está estrechamente vinculado con áreas como la teoría de las organizaciones, el desarrollo organizacional y la administración de recursos humanos. Aunque el SEO se enfoca más en el nivel de individualidad y grupal, la estructura del libro y contenido. Pues Chiavenato organiza su obra de forma clara y progresiva, abordando el SEO desde lo organizacional hasta lo personal y estratégico. Esta se divide en 4 partes, que son así. Parte 1, que es el contexto organizacional y ambiental, quiere decir que incluye temas como globalización, ética, cultura organizacional, diseño y aprendizaje. La parte 2, personas en la organización, que es microperspectiva. Eso quiere decir que es personalidad, percepción, actitudes y motivación y toma de decisiones. La parte 2 es grupos. Eso quiere decir perspectiva inmediata, que es el trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, poder, conflictos y negociación. La parte 4 es la dinámica organizacional, que es macro perspectiva, quiere decir que es estrés, cambio, desarrollo organizacional, estrategias. En resumen, Chiavenato destaca que el comportamiento organizacional es la clave para entender cómo funcionan realmente las organizaciones, que no solo se trata de estructuras o procesos, sino que de cómo las personas piensan, sienten y cómo actúan dentro de ellas. Su obra ofrece un enfoque integral y accesible, que combina teoría y práctica, cruzando desde la macro como cultura y estrategia y hasta la micro, que como personal y conflictos de grupo. Entonces, muchas gracias.